enfermedades monogénicas y multifactoriales y síndromes de cáncer hereditario. Pues, doctora Jazz, es un honor, un placer, un gusto enorme, una emoción enorme el poder tenerte con nosotros. Y bueno, si gustas abrir tu cámara y micro, bienvenida, bienvenida, gracias de corazón, te agradezco mucho esta participación tuya y cedo los micrófonos para que puedas iniciar con esto. Hola, buenas tardes a todos. Es para mí un gran placer, me da mucho gusto poder compartirles a ustedes un poco de lo que conocemos de la genética y de la mitocondria y el porqué la importancia de poder entender un poco más todos los padecimientos que ocurren a nivel molecular para así poderlos llevar pues a la práctica diaria que estamos haciendo cada uno de nosotros. Entonces, la idea de estas sesiones que si algo no queda claro o quedan dudas me puedan ir interrumpiendo, no hay problema. Y dividí la presentación en varios puntos, de manera tal que al terminar cada uno de estos voy a dejar un poquito de minutos abiertos por si queda alguna duda y poder seguir avanzando. Muchas gracias a la doctora Luz Esperanza, el cariño es correspondido y repito, me da mucho gusto poder comentarles a ustedes un poco de lo que he aprendido a lo largo de mi carrera. Bueno, voy a compartir pantalla para comenzar. Y si me lo permiten, voy a desactivar mi cámara cuando doy la presentación y después la vuelvo a encender ante las preguntas y respuestas si no se enlentece mi internet, perdón. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la genética y epigenética de la mitocondria. Me permití distribuirles el tema de la siguiente forma: biología celular de la mitocondria, qué es el DNA mitocondrial y dónde está localizado, la herencia de nuestras mitocondrias, cómo transmitimos la herencia y los genes que se encuentran dentro del DNA mitocondrial a nuestros hijos, cuáles son los fenotipos o cuadros clínicos causados por alteraciones mitocondriales, qué es la epigenética, y de ahí les voy a hablar sobre los conceptos de nutrigenética y nutrigenómica. Para poder seguir hablando, voy a recordar algunos conceptos que seguramente todos vimos durante la carrera de medicina, pero que pues ahorita es necesario retomarlos para poder entender lo que vamos a ver a continuación. Entonces, un concepto básico que seguramente todos ocupamos esta palabra en nuestra vida cotidiana es el concepto de gen, que lo podemos definir como una secuencia ordenada de nucleótidos localizada en un cromosoma en particular y que va a codificar o a producir un producto funcional específico. Anteriormente pensábamos que la información genética fluía de DNA a RNA, de ahí a proteína, y que era una proteína la que necesitábamos para poder hacer cambios en la expresión de todas las, tanto de los genes como de las proteínas. Ahora sabemos que este dogma central de la biología celular se ha modificado porque actualmente sabemos que justo la molécula de RNA o ácido ribonucleico pues puede funcionar por sí misma como un regulador de la expresión de genes. Entonces, no es necesario que el DNA se transcriba a RNA y de ahí se traduzca a proteína, sino que tenemos ya un producto funcional específico desde el RNA. Entonces, quedamos con el concepto de gen, que es una secuencia de DNA lo suficientemente grande para poder producir un producto funcional. En este esquema les represento el cromosoma X, el cual en la región XQ11.2, es decir, por debajo del centrómero del cromosoma, tiene contenido al gen RA, que es el gen del receptor de andrógenos. Este gen, les muestro aquí solo a manera de ejemplo, que bueno, se transcribe a RNA y este RNA mensajero va a producir una proteína. Recordemos que el RNA mensajero es aquel que ya perdió sus intrones. Solamente nos quedamos con las cajitas que se ven aquí en color, que son los exones y que van a codificar para cierta secuencia de ese gen. Esto es muy importante porque alteraciones en esta transcripción nos puede dar alteraciones incluso en el DNA mitocondrial.
¿A qué le llamamos genoma? El genoma habla de la secuencia completa de DNA que tiene un organismo. Es decir, si yo tomo una célula de mi cuerpo y extraigo de ahí los 46 cromosomas y quiero saber yo cómo está conformado ese DNA, pues voy a obtener el genoma completo de ese organismo. La palabra genoma se puede llevar a nivel celular, tenemos genomas celulares, el genoma de un individuo, ahorita está muy de moda el secuenciar el genoma completo de un individuo, aunque no sepamos exactamente para qué nos va a servir secuenciarlo todo, o el genoma de una población. Entonces podemos encontrar diferencias entre el genoma del mexicano contra el genoma de los neandertales, el genoma de los daneses, el genoma de los australianos, ¿ok? Entonces, cuando yo considero cómo está la secuencia de DNA o los genes completos de un organismo, estoy hablando de su genoma. Otra palabra que vamos a estar utilizando es el concepto de alelo. Recordemos que pues, los genes, la mayoría de todos los genes del humano vienen en pares, es decir, son bialélicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada gen va a presentar variantes o versiones de sí mismo y cada variante de ese gen se le denomina alelo. En este esquema les estoy representando un par de cromosomas homólogos, uno viene de papá, que está en color azul, uno de la mamá en color rojo, y les estoy marcando aquí en donde se encuentran localizados 3 loci, es decir, 3 localizaciones donde hay 3 genes diferentes. Entonces tengo el gen P, el gen A y el gen B. La letra mayúscula o minúscula a mí me va a servir para saber qué alelo estoy utilizando, de qué estoy hablando. Entonces aquí tenemos que para el gen P solamente tengo un alelo, que es P mayúscula en el cromosoma materno y P mayúscula en el paterno. El gen A igual solo está representado un alelo A minúscula en ambos cromosomas, pero para el gen B yo tengo una versión B mayúscula y una versión B minúscula. En este caso, pues estoy hablando de 2 alelos diferentes para un mismo gen. Y dependiendo de cuál alelo yo elija, puede ser el alelo dominante, es decir, el que se va a expresar, o el alelo recesivo, que va a permanecer oculto. Dentro de nuestro genoma tenemos que, si todos nuestros genes vienen en pares, yo puedo encontrar una mutación solamente en uno de los 2 cromosomas paterno-materno y a eso le voy a denominar heterocigoto. Si la mutación, que aquí está representada con una X, está en ambos alelos, tanto el que viene de papá como el que viene de mamá, pues estoy ante un individuo homocigoto. Después, dentro de los heterocigotos, yo puedo ver que si existe una mutación en el mismo gen, pero diferente a la que está en el otro cromosoma o en el otro alelo, estoy hablando de un heterocigoto compuesto. Entonces, este individuo se va a comportar de manera diferente a este, porque este tiene 2 mutaciones y este solo una. Y si esas 2 mutaciones se encuentran en el mismo cromosoma materno o paterno, pues voy a tener algo que se llama heterocigoto compuesto en cis. ¿Esto qué quiere decir? Que este individuo puede estar funcionando de manera similar al heterocigoto, porque las 2 mutaciones están aquí en el mismo gen. Ahora, todavía se complica un poquito más porque tenemos algo que se llama doble heterocigoto, en donde yo tengo mutaciones para genes diferentes. ¿Okay? Este concepto no lo vamos a revisar el día de hoy, pero para que sepan que existe. Ahora, otra definición importante es que, entonces, genotipo y fenotipo. El genotipo se refiere a la composición de los alelos que tiene un gen o un grupo de genes. Entonces, yo puedo saber, por ejemplo, cuál es el genotipo para el gen que codifica para la melanina. Entonces, puedo yo saber si soy homocigoto, heterocigoto u homocigoto mutante para ese gen. Entonces, ahí estaría hablando de un genotipo. Pero el fenotipo, que ya son todas las características bioquímicas, fisiológicas o físicas de un individuo que yo puedo percibir, a eso se le llama fenotipo. Entonces, lo que se busca en genética es ver si cierto genotipo se correlaciona con un fenotipo y así yo puedo diagnosticar enfermedades o confirmar mi sospecha diagnóstica.
En la figura que tienen ustedes a la derecha pueden ver pues una célula, la mitocondria, y dentro de la mitocondria organoides que son el DNA mitocondrial, ¿no? Entonces cada uno de estos circulitos es una molécula de DNA contenida dentro de la mitocondria. Y yo sé que si se depleta o se pierde un segmento de DNA específico de aproximadamente 400 pares de bases, voy a tener una enfermedad que se llama síndrome de Kearns-Sayre. Entonces, yo lo que voy a ver en la clínica, pues es un paciente que va a tener debilidad muscular generalizada, una tosis palpebral muy importante, atrofia cerebral importante también. Puede haber zonas de leucodistrofia periventriculares, la retinitis pigmentaria, que es muy característica de las enfermedades mitocondriales, con este patrón de sal y pimienta en el fondo de ojo. Y a nivel bioquímico, si yo hago una biopsia y estudio con tinciones especiales que veremos después, puedo detectar la presencia de fibras rojas rasgadas, que lo que me están diciendo es que hay un acúmulo de mitocondrias alteradas en la periferia de la célula muscular. Entonces, si yo determino que hay estas alteraciones, oftalmoplegia progresiva, con tosis palpebral, la retinitis pigmentaria, atrofia cerebral, la debilidad muscular, la presencia de fibras rojas rasgadas, pues entonces estoy ante el fenotipo de Kearns-Sayre y voy a ir a buscar el genotipo para ver si realmente puedo confirmar este diagnóstico. Entonces, aquí el genotipo sería detectar la depresión del DNA mitocondrial y que se corresponde con este fenotipo. Ahora, dentro de la mitocondria ocurren de manera normal mutaciones, o sea, diariamente tenemos entre 15 a 25 mutaciones en nuestro material genético, que la mayoría afortunadamente son reparadas por las enzimas de reparación del DNA. Sin embargo, la mitocondria no cuenta con un sistema tan eficiente de reparación como lo es el DNA que está contenido en el núcleo. Entonces, en la mitocondria es frecuente encontrar mutaciones de novo. ¿Qué es una mutación de novo? Es un cambio en la secuencia de material genético del DNA que se va a originar durante la gametogénesis, pero no del individuo que tiene la enfermedad, sino la de sus padres. Esta mutación también puede ocurrir en el cigoto. Entonces, para mejor ejemplificación, tenemos aquí en esta imagen una pareja en donde el padre presentó una mutación en el espermatozoide que fecundó a este nuevo individuo. Entonces, el papá no va a tener ninguna alteración, no va a tener ningún fenotipo característico, pero su hijo sí, porque a través del padre heredó esta mutación de novo o nueva. En el otro ejemplo, tenemos igual una pareja, un papá sano, una mamá sana, la mutación en este caso no ocurrió ni en el espermatozoide ni en el óvulo, se llevó a cabo la fecundación, pero durante las primeras divisiones celulares, que ya son por mitosis en la fase de mórula, pues ocurrió una mutación espontánea en alguna de las mitocondrias de ese individuo. Entonces, este individuo va a tener una enfermedad mitocondrial sin que sus padres estén afectados. ¿Okay? Entonces, ya que vimos este breve glosario, vamos a entrar ahora sí en materia. Vamos a hablar un poco de la biología celular de la mitocondria. La mitocondria es un organelo muy especializado, primero por todas las funciones que desarrolla y en segundo porque se piensa que era un organelo que no estaba dentro de la célula eucariótica. Hace muchos millones de años las células carecían de la habilidad de emplear el oxígeno en su metabolismo, y entonces la mitocondria, como era una fábrica de producción de ATP y oxígeno, pues empezó a tener una relación comensal con la célula eucariótica hasta que quedó dentro, incluida en su citoplasma. Entonces se habla de colonización por bacterias aeróbicas intracelulares que fueron después ya tomadas por la célula eucariótica y que esto permitió la evolución de las mismas. Por razones de eficiencia, los genes protomitocondriales fueron cedidos al DNA nuclear. Esto quiere decir que otra de las características de la mitocondria es que es el único organelo en el humano que tiene su propio DNA independiente del DNA nuclear, que todos sabemos que está en el
pues en el núcleo de la célula, como su nombre dice, y que su maquinaria de replicación y reparación también es independiente de lo que ocurre en el núcleo. ¿Cuál es la estructura de la mitocondria? Bueno, nuestra mitocondria, como sabemos, está dentro o inmersa en el citosol. Está constituida por una membrana externa, una membrana interna que forma estas crestas o repliegues y una matriz mitocondrial. Dentro de la membrana externa no hay alteraciones en las cargas porque es una membrana lipídica que permite el libre transporte de fluidos y de otros micronutrimentos. Sin embargo, la membrana interna es donde está inmerso todo el sistema de fosforilación oxidativa, los 5 complejos pues el complejo de respiración mitocondrial se encuentran dentro de la membrana interna y dentro de la matriz mitocondrial se encuentran las diferentes moléculas o copias de DNA mitocondrial, que es un DNA circular, a diferencia del DNA nuclear, que es un DNA lineal. Entonces, dentro del metabolismo de la mitocondria se lleva a cabo la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs, la oxidación de los ácidos grasos, y al final de cuentas, pues vamos a tener la generación de energía en forma de ATP. Es muy importante que para esto la cadena de electrones y el transporte de los mismos pues no esté alterado y que el sistema de fosforilación también se encuentre pues en perfectas condiciones. Este es un breve resumen de todos los eventos bioquímicos que ocurren dentro de la mitocondria. Entonces, la membrana externa aquí no se las muestro porque pues, es libremente permeable a todos los metabolitos. Sin embargo, las proteínas de transporte específico, que aquí están representadas en forma de óvalo alrededor de la membrana interna, pues van a importar piruvato, que es este que está aquí en color naranja, ADP fosfato, que es el que está en color verde, fosfato libre, que es en color violeta, y estos van a meter a la matriz mitocondrial estos elementos y van a exportar el ATP, que es lo que al final le va a dar la energía a la célula para que lleve a cabo el resto de sus funciones. También en el citosol se va a encontrar el NAD hidrogenado y NAD solito, que pues bueno, va a ser otro punto importante dentro del metabolismo de la mitocondria, que está aquí representado en un óvalo rojo, y que permite el transporte de electrones tanto del citosol a la matriz y viceversa. Entonces, este es un punto muy importante. El oxígeno en este diagrama pues se difunde en la matriz y se exhala CO2. Entonces, ingresa oxígeno y se exhala CO2. Posteriormente, también podemos ver que se encuentra todo lo que hace a acilcoenzima A, que también es importante, pero bueno, no nos vamos a meter más en eso, solamente mencionar que los electrones de todas estas coenzimas que están aquí representadas, pues se transfieren a través de 4 complejos de transporte de electrones, que están aquí representados en color azul, y que el fallo o mutaciones en alguna de las proteínas que produce todo este complejo, pues nos va a llevar hacia una enfermedad mitocondrial. El complejo de la fosforilación oxidativa, que está aquí representado en color naranja, pues va a aprovechar la fuerza motriz de los protones para sintetizar el ATP final, y las flechitas que están aquí en estas cajas nos indican cómo es el movimiento de esos electrones dentro de la mitocondria. Son más de 1000 proteínas que se requieren aquí dentro para estar funcionando, aunque la gran mayoría se van a producir en el DNA nuclear y de ahí se transfieren a la matriz de la mitocondria. Ahora, ¿cómo es ese DNA mitocondrial del cual estamos hablando? Este es un esquema igual de la mitocondria más sencillo, solamente es para mostrarle que estas crestas mitocondriales guardan a la matriz celular y a los ribosomas, teniendo así la maquinaria completa para poder producir DNA. Cada mitocondria puede tener de 1 a 10 copias de DNA mitocondrial y cada célula a su vez puede tener
decenas, cientos o miles de mitocondrias. ¿De qué va a depender cuántas mitocondrias hay en la célula? Del tejido en el cual se encuentra. Es decir, los tejidos que requieren una mayor cantidad de oxígeno, como son músculo, retina, cerebro, riñón, pues van a tener mayor número de mitocondrias para poder llevar a cabo todo su trabajo de fosforilación oxidativa y generación de ATP. Y si cada célula que tenemos contiene de una varias moléculas de una varias mitocondrias y cada mitocondria 2 a 10 moléculas de DNA, pues entonces imagínense la cantidad de moléculas de DNA mitocondrial que hay por cada célula del humano. Entonces, datos para recordar de importancia es que la mitocondria es el único organelo con material genético propio y traducción de sus propias proteínas, a diferencia de otros organelos citoplasmáticos. El DNA mitocondrial mide 16.569 pares de bases. Ustedes me van a decir, eso no sé si es mucho o es poco, es muy poquitito. Nosotros los humanos con alrededor de 24.000 genes tenemos 3.300 millones de pares de bases que integran todo el genoma del humano, el genoma nuclear. Entonces, 16.569 pares de bases es solamente el 0.1% del DNA total del humano. Sin embargo, ese 0.1% pues es necesario para que se lleve a cabo la formación de ATP, el transporte correcto de los electrones y la generación de energía para la célula. Dentro de este DNA mitocondrial se van a producir 37 productos funcionales. Y estos productos funcionales van a ser 13 genes que van a codificar para proteínas que están involucradas en la fosforilación oxidativa, 22 genes para RNA de transferencia que van a actuar durante la transcripción y 2 RNA ribosomales. Hay otras proteínas que se traducen del DNA nuclear y de ahí se transportan a la mitocondria, que ya vimos que son alrededor de 1000 de ellas. Una diferencia muy importante entre el genoma nuclear y el genoma de la mitocondria es que el genoma de la mitocondria no contiene intrones. Recuerden que los intrones son las secuencias que se encuentran en los genes que no codifican para un producto funcional. Más bien se les llama material genético amortiguador. ¿Qué quiere decir? Que ahí pueden ocurrir mutaciones y no va a pasar nada en el fenotipo. Y entonces, al carecer de intrones, pues lo hace más susceptible a que tenga una tasa de mutación mayor. De hecho, llega a ser a veces hasta de 20 veces mayor la tasa de mutación en la mitocondria comparada con el DNA del núcleo celular. Y las enzimas reparadoras también solamente tiene una enzima reparadora la mitocondria y el DNA nuclear tiene 3 de ellas. Entonces, de ahí que también sea más fácil que mute. Aquí les presento el DNA mitocondrial, que es un DNA circular de doble cadena, tiene una cadena ligera, que está aquí representada en la parte interna, y una cadena pesada, que es la que está en la parte externa. La vía de la fosforilación oxidativa requiere de más de 70 proteínas para que funcione correctamente todo este sistema. Y los desórdenes de la mitocondria presentan patrones de herencia tanto mendeliana y mitocondrial. ¿Esto por qué? Pues si hay mutación en un gen nuclear que tiene que venir a trabajar la proteína que produce aquí en la mitocondria, pues va a tener un modo de herencia monogénico o mendeliano, que pues recordarán que puede ser autosómico dominante, recesivo o ligado al cromosoma X. Pero en cambio las mutaciones del DNA mitocondrial pueden llegar a afectar a todo el organismo, aunque estén localizadas en esa cantidad ínfima de DNA. Entonces, nos encontramos ante otro concepto importante de manejar, que es la homoplasmia y la heteroplasmia. ¿Qué es la homoplasmia? Es la presencia de un solo tipo de DNA mitocondrial, ya sea en la mitocondria o en la célula. Y heteroplasmia es cuando tengo la presencia o coexistencia de DNA mitocondrial mutado y no mutado en una misma célula, en un mismo organismo o en una misma mitocondria. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una célula madre en donde tenemos el núcleo en color negro, en color verde están todas aquellas mutaciones cuyo DNA está sano. También recuerden que cuando hablamos de DNA sano, le podemos decir DNA silvestre, es lo mismo.
y esta mitocondria en color rojo que está mutada. Entonces, esta célula tiene heteroplasmia en bajo grado, que quiere decir que la mayoría de las mitocondrias van a estar sanas y solamente una está mutada. Hay células en donde todas las mitocondrias están en color verde, es decir, no tienen mutación. La mayoría de las veces que una célula tiene heteroplasmia tiende a corregir ese defecto yéndose nuevamente a la homoplasmia. Pero si la heteroplasmia permanece y durante la división celular por mero azar resulta que una célula recibe 0% de DNA mutado, perdón, de mitocondrias mutadas, o 30% de mutadas, 50, etcétera, pues la gravedad por la disfunción de la cadena respiratoria va a ser mayor cuando mayor es el grado de heteroplasmia. Entonces aquí tenemos que esta célula tiene 0% de heteroplasmia, es una célula normal, se lleva a cabo ahí la respiración normal, el individuo no va a tener síntomas, quizás entre un rango de 30 y 50% va a ocurrir lo mismo, no va a ser lo suficientemente grave para que se traduzca en una afectación clínica, pero si se fijan aquí ya entre 70 y 100%, pues predominan las mitocondrias mutadas, entonces ese individuo ya va a tener manifestaciones clínicas derivadas de la disfunción de la cadena respiratoria. Aquí si se fijan, todas las mitocondrias rojas ya estaríamos ante un ejemplo de homoplasmia, pero para la mutación, ¿okay? Entonces, la mayoría de los pacientes con enfermedad mitocondrial tienen estos rangos de heteroplasmia. La disfunción mitocondrial está implicada como causa de muchos desórdenes con heterogeneidad. Esto se refiere a que son diferentes las manifestaciones y la gravedad. Puede afectar diferentes sistemas y el fenotipo es muy variable y va a depender de qué tanto o qué parte del ciclo de Krebs se está afectando. Los tejidos metabólicamente activos son los más propensos a verse afectados, como ya lo habíamos mencionado previamente. Y bueno, pues la disfunción de la mitocondria va a llevar a un metabolismo energético alterado, a una fosforilación oxidativa deficiente, a un aumento en la apoptosis o una afectación en la síntesis de esteroides. También puede llegar a alterar los nucleótidos que son necesarios para el DNA y también puede generar disregulación de calcio o del fosfato en sí y generar la presencia de radicales de oxígeno libres, ¿okay? Conocidos como ROS. Hasta aquí no sé si haya alguna duda. ¿Cómo se hereda este DNA mutado o cómo se transmite la información del DNA de las mitocondrias? Bueno, el linaje de la mitocondria es un linaje materno. ¿Qué quiere decir? Un individuo va a seguir transmitiendo a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, etcétera, todo el material genético que viene incluido en su núcleo, en el núcleo de todas sus células, sobre todo la de los gametos. Pero este núcleo, la información que tenemos aquí, lo que nos demuestra es toda la información genética que se ha venido segregando de los bisabuelos, la bisabuela y bisabuelo, los abuelos y los padres, es decir, que contiene información tanto de vía materna como de vía paterna de los ancestros de este señor. Sin embargo, cuando hablamos de la herencia mitocondrial, únicamente el individuo está heredando las mitocondrias de su bisabuela, de su abuela y de su mamá, sin un componente paterno. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, recordemos que durante la espermatogénesis, antes de la fecundación, el espermatozoide lleva aquí en el cuello una gran cantidad de mitocondrias, que es lo que permite que el flagelo se mueva rápidamente y le dé la fuerza suficiente para atravesar la zona pelúcida e ingresar aquí al óvulo. Una vez que entra al óvulo, se deshace del flagelo y del cuello del espermatozoide e ingresa solamente la cabeza, que es el que lleva el contenido del DNA. Sin embargo, se ha visto que sí penetran cierto número de mitocondrias paternas al núcleo del óvulo.
pero que por dos teorías que se han postulado hasta el momento, estas desaparecen ya al momento en que la célula se sigue dividiendo. Entonces, un modelo es el modelo de eliminación activa, donde la mitocondria del padre es marcada por unas proteínas que se llaman ubiquitinas, que lo que hacen es que permiten que se liberen en esas mitocondrias enzimas desde el protosoma de tipo lisosomal, y entonces todas esas mitocondrias van a quedar destruidas. Se va a llevar a cabo una mitofagia y se va a degradar el DNA mitocondrial paterno. Y existe la otra teoría, que es el modelo de la dilución, en donde las pocas cantidad de mitocondrias que permanecen aquí en el núcleo, pues van a ser en la proporción de una mitocondria paterna por cada 10,000 maternas. Entonces, pues obviamente va a haber una dilución o fuga de estas mitocondrias paternas en las subsiguientes divisiones celulares. Entonces, de acuerdo con el modelo de eliminación activa, todas las células que vienen después de la blastogénesis y la mórula, etcétera, pues ya no van a tener ningún componente paterno. Y de acuerdo al modelo de la dilución, cierto número de mitocondrias paternas van a persistir dentro del núcleo, y es lo que explica casos rarísimos de enfermedades mitocondriales que se heredaron a través del padre, ¿sí? Pero son muy contados en todo el mundo. ¿Esto qué nos ha permitido? Pues bueno, seguramente ustedes ya habrán escuchado de la EVA mitocondrial africana. Gracias a esta gran variación que existe en el DNA mitocondrial, podemos nosotros rastrear haplotipos. ¿Qué es un haplotipo? Es un conjunto de genes que se transmiten juntos en la siguiente división celular. Entonces, estos haplotipos se ha visto que son muy diversos en las diferentes partes de la población de todo el mundo. Entonces, en este mapa mundi empezamos en África, porque es donde se vio que se encuentra el ancestro materno o femenino más antiguo de toda la humanidad. Y se vio que el haplotipo que presenta es de origen africano. Entonces, aquí cada circulito que ustedes ven lleno de colores diferentes hace referencia a los diferentes haplotipos que permiten distinguir las diferentes poblaciones en todo el mundo. Entonces, se fijan aquí, por ejemplo, México, pues se parece más a América del Norte y del Sur comparado en su haplotipo, que donde prevalece este color fuchsia, comparado, por ejemplo, con el africano. Entonces eso les llevó a los investigadores a saber que muy probablemente la primera mujer era una EVA africana. Bueno, ¿qué ocurre con la transmisión de mitocondrias de la mama, de la madre hacia el embrión? Pues bueno, se genera un fenómeno durante esa donación de mitocondrias, vamos a llamarla así, que se llama cuello de botella, en donde la cantidad, las miles y miles de mitocondrias que la madre está generando en el óvulo y después se fecunda, van a tener que ser reducidas dramáticamente para pues, poder formar óvulos. Entonces, va a ser al azar la distribución de esas mitocondrias. Si la madre tiene un poco número de mitocondrias mutadas, pero al momento en que transmite previo a la formación de los gametos esas mitocondrias, pues por azar en la formación de todos esos ovocitos que se van a convertir después en óvulos, puede pasar que ocurra que a una célula le toca una carga de solamente mitocondrias mutadas, o que persistan las mitocondrias mutadas y unas cuantas sanas, o que persistan solas sanas, o que haya una mayor frecuencia de mitocondrias sanas y unas poquitas mutadas. Entonces se piensa que a medida que la mamá va avanzando en edad, existe mayor número de mitocondrias mutadas, pues simplemente por la pura probabilidad de que se fueron acumulando esas mitocondrias en los ovocitos que se quedaron ahí esperando después salir a ovular y fecundar. Entonces, el DNA mitocondrial del niño, pues depende directamente del DNA mitocondrial de la mamá y de qué suerte tuvo en tener mitocondrias mutadas o no mutadas en su formación. ¿Okay? Si eso le agregamos que pueden ocurrir mutaciones de nuevo en las mitocondrias
ya sanas o no sanas, pues por eso podemos explicarnos la aparición de enfermedades mitocondriales. Entonces, aquí les resumo la herencia mitocondrial. El padre, pues, contribuye solamente con espermatozoides, no van a ingresar estas mitocondrias del espermatozoide al cigoto, pero la madre sí tiene mutaciones en sus mitocondrias. Por azar va a depender si ella transmite o segrega a alguno de sus hijos todas las mitocondrias mutadas, unas mitocondrias mutadas y otras no, otras en donde prevalece mayor número de mitocondrias sanas o completamente mitocondrias sanas. Entonces, de ahí que ante una enfermedad mitocondrial tengamos todo un espectro de manifestaciones clínicas que van desde los casos graves hasta individuos completamente sanos. Entonces, pues esto es el reflejo de la heteroplasmia o de la homoplasmia. Entonces, ¿cuáles serían las características de la herencia mitocondrial? Bueno, que toda la descendencia de mujeres con afectación en estado homoplásmico heredarán la mutación, es decir, mujeres enfermas van a tener hijos enfermos. La descendencia de hombres con afectación en estado homoplásmico, por lo general, no heredan la mutación. Ya vimos que sí, puede haber alteraciones a esta regla, sí, pero un individuo con afectación mitocondrial, en más del 99% de las veces va a tener hijos sanos, hijos e hijas sanos. Las mujeres que tienen heteroplasmia para mutaciones puntuales o duplicaciones, que vamos a ver después esto a qué me refiero, van a heredar la mutación a toda su descendencia. Ahí sí no hay de otra, van a transmitir la mutación y la enfermedad. Las mutaciones en las que se pierde una gran parte del DNA mitocondrial en estado heteroplásmico, por lo general no fueron heredadas a través de la madre del probando. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vemos enfermedades mitocondriales muy graves, lo más seguro es que haya una delesión mitocondrial o depresión del DNA mitocondrial, y entonces eso nos dice automáticamente que es un caso de novo. El espectro amplio de la enfermedad entre los miembros de la misma familia pues va a estar dado por el grado de heteroplasmia, y eso también explica la expresividad variable y el pleiotropismo. Aquí nada más recordar que el pleiotropismo es diferentes grados de afectación de órganos y sistemas que no están aparentemente relacionados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a lo mejor un individuo con enfermedad mitocondrial puede tener afectación ocular y debilidad muscular. Yo puedo pensar que no se trata de una misma enfermedad porque nada tiene que ver el ojo con el músculo, pero yo cuando veo cuál es el trasfondo molecular de la deficiencia energética, pues entonces sí puedo entender por qué están afectados esos dos sistemas a la par. Y aquí les puse una genealogía que es característica de la herencia mitocondrial, nada más para que se den una idea de cómo puede presentarse una familia con una afectación del DNA mitocondrial. Entonces, esta es una genealogía en donde se resume cuál es la historia clínica o historia familiar. Entonces, tenemos aquí representadas 3 generaciones. En la primera generación, en color azul sombreado, están todos aquellos individuos afectados. Entonces, aquí tenemos que en la primera generación, esta mujer estaba afectada y su hermano también. La mujer se casa con una pareja sana y tiene 4 hijos, es este y todos afectados. El primer hijo se casa con una mujer y tiene 2 hijos sanos, porque pues el varón no transmite la enfermedad. La segunda hija se casa con un varón sano y a sus 2 hijos les transmite la enfermedad. Y después quedan otros 2 hijos que también están afectados, ¿no? Y que sabemos que puede ocurrir exactamente esto. Sin embargo, es muy importante que el hermano pues no tuvo descendencia afectada. Entonces también las generaciones 2 y 3 ya tampoco van a poder heredar la mutación a las siguientes generaciones. Entonces, en resumen, las mutaciones del DNA mitocondrial tienen una prevalencia que va de 1 en 5,000 a 1 en 500,000. Perdón, ahí me falta un 0. Estas afectan la formación de radicales libres de oxígeno o especies ROS, y estos incluyen iones de oxígeno, radicales libres, peróxidos, y al final de cuentas estos van a ser agentes genotóxicos que van a causar tanto mutaciones
mutagénesis como muerte celular, de ahí que sea tan importante el evitar la generación de estos radicales libres. Este daño oxidativo va a aumentar la liberación de citocromo C en el complejo mitocondrial y va a conducir a apoptosis celular. Entonces, de ahí que cuando nosotros estamos ante una mutación de la DNA mitocondrial, sabemos que el resultado final va a ser una alteración del sistema de oxidación fosforilativa y que va a haber apoptosis o muerte celular secundaria. ¿Cómo son las mutaciones que se presentan en el DNA mitocondrial? Bueno, puede variar por una sola base, es decir, un cambio de una letra de citosina, adenina, guanina, timina por otra, que es a lo que le damos mutación puntual, o puede ser un rearreglo genómico grande. ¿Esto qué quiere decir? Que abarca de cientos a miles pares de bases. Me voy a pasar a esta imagen, en donde aquí tenemos que la mutación más burda o más grande que podemos evidenciar en el genoma del humano, pues es la ausencia o el tener un cromosoma extra, ¿no? Que es lo que ocurría, por ejemplo, en síndrome de Down, que tenemos un cromosoma 21 completo extra. Entonces, esta es la variación cromosómica más grande en el humano. De ahí tenemos variantes de escalas grandes que se mueven entre 1 a 10,000 pares de bases. Después tenemos de escala intermedia, que son los que conocemos ahora como CNVs o número variable de copias, y que estos pueden ocurrir dentro de la mitocondria, es decir, que partes del DNA mitocondrial se pierdan por completo o se dupliquen. Entonces, como esto ocurre en unas cuantas mitocondrias y no en todas, pues la célula sigue viable y se sigue reproduciendo. Sin embargo, cuando ya se acumulan muchas mutaciones o que el número de células mutadas ya es mayor, entonces ya vamos a tener la aparición de la enfermedad. Y tenemos en el otro extremo las mutaciones de escala fina, que van entre 10 y 100 pares de bases, o lo que conocemos como SNPs, que son polimorfismos de un solo nucleótido en donde solamente cambia una letra por otra. Entonces, nosotros podemos encontrar de todos estos tipos de mutaciones dentro del DNA mitocondrial. De manera tal que hay más de 300 mutaciones detectadas en el DNA mitocondrial que se relacionan con una enfermedad característica. Y estas tienen que ver tanto con afecciones neurodegenerativas como es la enfermedad de Parkinson, Alzheimer y Huntington, como con enfermedades cardiovasculares, cáncer y proceso de envejecimiento. ¿Qué efectos tiene el daño de la mitocondria en el cuerpo humano? Bueno, esta gráfica me gusta mucho porque en el primer renglón podemos ver la célula muscular, el tejido, el músculo ya hablando como un órgano independiente, todo el sistema osteomuscular involucrado y al final el organismo completo. Entonces, cuando el ATP que produce la mitocondria es normal, es decir, que no hay ninguna mutación en todas las células, pues el organismo va a estar funcionando de manera normal, no vamos a tener enfermedad. Sin embargo, podemos después observar otros estadios de la enfermedad. En el primero, aquí se está representando esquemáticamente que el 25% de las mitocondrias de las células está afectada. Entonces, esto comienza a afectar el tejido, hay una menor cantidad de ATP y comienza a haber intoxicación para la célula por generación de radicales libres de oxígeno. Entonces, el individuo va a empezar a tener cierta intolerancia al ejercicio y fatiga, pero va a poder seguir haciendo sus funciones. Cuando esto sigue avanzando y ya digamos que teóricamente en un 50% de mitocondrias mutadas, pues entonces ya va a empezar a haber daño a órganos blancos. Entonces, acuérdense que es cerebro, hígado, riñón, retina y corazón los que primero van a empezar a fallar. Entonces, aquí es donde hablamos de una falla multisistémica y que es cuando la enfermedad pues ya debuta con las manifestaciones más graves y que pues, desafortunadamente es cuando ya nos llega el paciente así afectado. Y ya la producción de ATP es mínima e incluso aquí ya requiere de ventilación asistida el paciente para poder seguir sus funciones normales. Y por último, ya cuando pues bueno, pasamos a un 75% de mitocondrias afectadas, donde ya está tendiendo más hacia la homoplasmia de la mutación,
pues ya hay fallo de múltiples sistemas y pues desafortunadamente después llega a la muerte de ese paciente. Para que una enfermedad mitocondrial se pueda manifestar, pues necesita alcanzar un efecto umbral, que pues es el número mínimo de DNA mitocondrial mutado para que la cadena respiratoria falle y haya disfunción celular. Entonces, cuando ya estamos ante la presencia de manifestaciones clínicas o de un fenotipo sugerente de enfermedad mitocondrial, pues desafortunadamente ya sobrepasó ese efecto umbral y ya no podemos hacer mucho por ese paciente. Va a variar mucho cuál va a ser la evolución del paciente dependiendo de qué tejidos están afectados, qué tipo de mutación es. ¿Ok? Generalmente cuando tenemos una heteroplasmia con 60-80% de afectación es cuando tenemos la expresión. Rápidamente voy a mencionarles algunos fenotipos que están causados por alteraciones mitocondriales en general. Entonces, estas mitocondriopatías, que así también se les denomina, las podemos dividir en primarias y secundarias. En las primarias va a haber posterior una mutación del DNA mitocondrial o del DNA nuclear que codifique para una proteína que vaya a ir a trabajar dentro de la mitocondria, pues vamos a tener manifestaciones clínicas. Y las secundarias es cuando resulta de estrés extracelular que va a llevar a un daño del DNA mitocondrial y al DNA nuclear. Y esto es sobre todo por formación de radicales libres secundarias a mutaciones en genes nucleares. Entonces, las mitocondriopatías son un grupo de trastornos crónicos causados por disfunción mitocondrial. Abarcan una variedad de enfermedades entre las que se incluyen miopatías, encefalomiopatías y enfermedades multisistémicas. Y pues bueno, al final reflejan la función bioenergética anormal de la mitocondria. La prevalencia va en general de 5 a 500 casos por cada 100,000 habitantes, aunque en la infancia se presenta un poco menor, pero esto se cree que porque están subdiagnosticados los casos, ¿no? Es muy difícil que un niño se le diagnostique una enfermedad mitocondrial. Generalmente esto es porque o ya se repitió ese caso en la familia o porque tuvo la suerte de que se le diagnosticara o que llegó a un hospital de tercer nivel. Por eso hay que estar bien alertas con la sintomatología que nos puede dar una mitocondriopatía. En México no tenemos nosotros un reporte que nos diga cuál es la prevalencia de estas enfermedades. En Inglaterra, por ejemplo, las mutaciones mitocondriales más bien las mitocondriopatías debidas a mutación en el DNA mitocondrial son casi de 10 por 100,000 y del DNA nuclear de 3 por 100,000. Generalmente las mutaciones del DNA mitocondrial se presentan del 100% de estas, el 80% se da en adultos y un 20% más o menos en niños. Y pueden ustedes ver toda la gama de manifestaciones clínicas que puede dar, afectando desde cerebro con crisis convulsivas, demencia, afectación también ocular con ptosis palpebral, retinitis pigmentosa, falla cardíaca, falla hepática. Dentro de la parte no neurológica puede haber falla de pues prácticamente todos los sistemas, ¿no? Sistema respiratorio, cardíaco, hepático, renal. De hecho, hasta los niños pueden ser diagnosticados con síndrome de Fanconi o acidosis tubular renal y tener de trasfondo una enfermedad mitocondrial que está oculta. La diabetes mellitus neonatal puede estar causada por una enfermedad mitocondrial, entonces hay que sospecharlo en un recién nacido con falla hepática y diabetes y pancreatitis. Puede haber cuadros de pseudoobstrucción intestinal, sobre todo en la etapa adulta, fallo ovárica prematura en la mujer o infertilidad en el varón para algunos síndromes de depresión mitocondrial. Y pues bueno, la miopatía, que eso sí es de las principales sospechas del médico para pensar en algo mitocondrial. Sin embargo, recordar que puede afectar múltiples sistemas. Les comento que hay 2 picos de presentación de las enfermedades mitocondriales. Uno es en los 3 años de vida, en donde el paciente presenta las manifestaciones graves. En cada cajita que está aquí están representados los nombres de esos síndromes mitocondriales. Los más frecuentes es el síndrome de Lake, de Pearson, y la diabetes mellitus neonatal con falla hepática. ¿Okay? El segundo pico ya se da en la 4ª década de la vida, en donde las mutaciones del DNA mitocondrial
por encima del nuclear son más frecuentes. Y aquí tenemos enfermedades como la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que es lo que significan estas abreviaturas, el síndrome de Kearns-Sayre y el síndrome de Melas. Todos estos síndromes tienen en común ptosis palpebral. Sin embargo, Kearns-Sayre tiene además afectación cardíaca y el síndrome de Melas tiene trastornos neurológicos graves de tipo infarto. Entonces, este es un paciente que tiene síndrome de Mengy, que es un acrónimo para Mioneurogastrointestinal Syndrome, en donde lo que está afectado es el músculo. Son individuos que llegan a la caquexia en meses una vez que se manifiesta la enfermedad, tienen ptosis palpebral importante, debilidad muscular, tienen cuadros de pseudoobstrucción, retinitis pigmentaria, y pues desafortunadamente una vez que se presenta la enfermedad así, les quedan pocos meses de vida. A diferencia de estos tres, el síndrome de Mengy es por mutación en un gen nuclear que tiene un modo de herencia autosómico recesivo. Las manifestaciones comunes más frecuentes se las voy a dejar aquí, no las voy a describir todas, pero la idea es que vean que prácticamente pues, todos los órganos se pueden afectar. En algunas enfermedades mitocondriales, uno de los datos pivote es que comienza a haber afectación ocular y luego el resto de manifestaciones clínicas, ¿ok? Bueno, ¿cómo se llega al diagnóstico? Pues dependiendo de la enfermedad, tenemos que pedir algunos estudios de laboratorio, entre ellos el más importante es la medición del lactato, porque es un metabolito que nos sirve para ver si está elevado, hay una disfunción de la cadena fosforilativa. La biopsia de músculo es importante, sobre todo lo que buscamos es la presencia de fibras rojas rasgadas. Va a depender de qué colorante utilicemos en las biopsias. Por ejemplo, si utilizamos succinato deshidrogenasa, lo que vamos a ver son fibras azules rasgadas, que es la que está señalada aquí en la flecha, que nos hablan justo de la disfunción de mitocondrias que se apelotonan y se van a establecer alrededor de la fibra muscular. Pues así es como las vamos a poder observar. Si pedimos una tinción tricrómico de Gomori, que es la tercera que está aquí, entonces sí vamos a tener esas fibras rojas rasgadas. Estas fibras rojas rasgadas son características, pero no patognomónicas de la enfermedad mitocondrial. Entonces, no todas las enfermedades mitocondriales van a tener fibras rojas rasgadas y puede haber otras enfermedades, sobre todo musculares, que pueden tener fibras rojas rasgadas sin que haya mutación del DNA mitocondrial. Un ejemplo es la distrofia miotónica, que es otro padecimiento completamente diferente. Cultivo de fibroblastos a veces se pide, pero ya no es necesario. Ya con que tengamos esto más la clínica, tenemos el diagnóstico y ya lo siguiente sería pues ir a buscar la alteración molecular. Por último, voy a hablarles un poco de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Bueno, como su nombre lo dice, epi por encima de y genética por encima de los genes. Van a ser todos los cambios que ocurren en la expresión de los genes, pero que no van a estar dados por una modificación en la secuencia del genoma. Es decir, el adenina, guanina, citosina y timina no van a mostrar ninguna alteración, van a estar en la secuencia que les corresponde sin tener una mutación, pero las moléculas que se adhieren a esa secuencia del DNA sí van a estar alteradas. Entonces, dentro de los genes normalmente tenemos marcas o etiquetas que sirven para que un factor de transcripción o alguna otra proteína llegue y se pegue. Entonces, cuando normalmente ese gen no tiene estas marcas, pues no hay ninguna alteración, pero si hay una marca que me esté promoviendo que un grupo metilo se pegue en esa secuencia de ADN, entonces voy a tener yo que la transcripción va a estar afectada. De manera que estas etiquetas o marcas van a activar o desactivar la función del gen. Y esto pues va a permitir que esa molécula de DNA se adapte a las condiciones del entorno sin causar un cambio permanente en su genoma. Entonces, eso es a lo que se refiere la epigenética.
Y entonces la epigenómica nutricional se puede definir como el estudio del conjunto completo de las modificaciones epigenéticas de una célula o de un tejido. Aquí voy a pasar a la siguiente. La metilación es la principal marca que existe en el ADN para poder estudiar estas modificaciones epigenéticas. Y de hecho, por ejemplo, sabemos que esta metilación va a ser consecuencia de un adecuado metabolismo del ciclo de los folatos y de la metionina. Entonces, de la última década para acá, ácido fólico y metionina han sido dos biomarcadores importantes para poder saber cómo está la metilación del DNA en cierto organismo o en cierta célula, y esto nos da un parámetro para saber cómo está ese DNA. Llevando esto hacia la nutrigenética y la nutrigenómica, pues solamente les voy a comentar brevemente que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 1948, se define como nutrición un conjunto de procesos mediante los cuales los seres vivos incorporan, modifican y eliminan sustancias del exterior. Para 1990, junto con este concepto que ya se tenía bien establecido, pues surgieron dos eventos importantes. Uno fue el proyecto del genoma humano, y que por primera vez las células humanas recibieron genes para poder modificar su herencia genética y tratar ciertas enfermedades, sobre todo para algunas enfermedades de errores innatos del metabolismo, como la fenilcetonuria. Entonces, esta enorme cantidad de descubrimientos pues llevó a una nueva ciencia o disciplina, que es la nutrición genómica o nutrigenómica. Entonces, ¿qué resume la nutrigenómica? Pues lo que nos habla es del adecuado uso de la bioquímica, la fisiología, la nutrición, la genómica, la proteómica, la metabolómica, la transcriptómica y epigenómica para buscar y explicar las interacciones entre genes y nutrientes. Entonces, pues aquí es una red que se ve muy sencilla, pero es muy difícil el tratar de evidenciar cómo un nutriente o un componente activo que nosotros estamos ingresando a nuestro organismo por todas estas vías nos va a hacer una modificación en nuestro DNA, y al final pues se va a manifestar con un fenotipo diferente, que lo que busca al final de cuentas pues es lograr la salud de ese individuo a través de una buena nutrición en interacción con todo el aspecto genético. Entonces, la nutrigenética pues estudia la influencia de las variaciones genéticas, de cómo responde cada individuo dependiendo de cómo están sus genotipos a los diferentes nutrientes que ingresa en la dieta y cómo va a afectarse ese individuo. Entonces, pues tenemos lo que se llama una genómica nutricional, que está dada por la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenómica la podemos concebir como el conjunto de todas las herramientas que tenemos para estudiar cómo un nutriente va a afectar la expresión de un gen. Y la nutrigenética es cómo esos genes en los individuos, cómo esos polimorfismos o variantes que tiene cada individuo van a hacer que un mismo nutriente se aproveche de manera diferente por diferentes individuos. Y en medio de estas dos se encuentran todos los polimorfismos que acabamos nosotros de ver que pueden existir en el DNA, o la expresión genética que puede afectarse por la epigenética. Y todo esto nos lleva pues a una interacción final, que es la que se está tratando de dilucidar para saber cómo ciertos micronutrimentos o fármacos pueden alterar la expresión de genes, y cómo los genes, a través de estímulos externos, pueden llevar a un individuo a desarrollar un fenotipo de obesidad o un fenotipo de malnutrición. Entonces, este enfoque lo que busca a futuro proporcionar es una foto instantánea que muestre los genes que se están activando o inactivando en un momento dado. Cómo esos genes van a formar redes, y vamos a poder saber cuáles son las proteínas que van a poder colaborar para producir la respuesta observada, que en este caso pues estaríamos deseando un resultado positivo en cuanto a nutrición. Y el método para determinar la influencia de los nutrientes en la expresión de genes y proteínas, pues es también uno de las perspectivas a futuro de la nutrigenómica.
Rápidamente pueden estas ser interacciones directas a través de los nutrientes, las variaciones genéticas que ya mencionamos, o las epigenéticas, donde cobran gran importancia la metilación y acetilación de unas proteínas que se llaman histonas. Y al final de cuentas, lo que buscamos como médicos para poder llevar a cabo una buena relación entre dieta, nutrición, fármacos, micronutrientes, pues son los biomarcadores, que es la forma actual de concebir a los alimentos, no como sustento, sino como un producto farmacéutico que pueden revertir la enfermedad y detener los efectos del envejecimiento. Implica también encontrar marcadores de fase tempranas de enfermedades que están relacionadas con una dieta deficiente. Por ejemplo, gracias a esto, la fenilcetonúrica se puede tratar con una restricción dietética y con fármacos dirigidos a evitar que la deficiencia de enzima de cobalamina o fenilalanina hidroxilasa no estén afectando más esa ruta metabólica. La limitación de la evaluación dietética para estimar el estado nutricional pues va a determinar la necesidad de algunos marcadores analíticos para cuantificar de manera objetiva y precisa el estado nutricional de un individuo. Y a su vez, pues es una característica que puede medirse objetivamente en diferentes muestras biológicas y utilizarse a futuro como un indicador del estado nutricional. Y bueno, con esto terminaría mi plática y con todo gusto quedo atenta a alguna pregunta. Muchas gracias.